Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a aplicar unos cuantos modificadores para un modelado que tenemos que hacer ahorita. Voy a utilizar como ejemplo lo que sería esta imagen en concreto. Aquí vamos a utilizar lo que son unos modificadores de borde, un subdivisor de superficie, y entonces para finalizar vamos entonces a ver entonces un unwrapping rápido, ¿no?, de lo que sería el contorno para crear este material superficialmente, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer lo primero es que voy a colocar la guía. Entonces en esta sección voy a colocar esto donde dice imagen editor, y entonces voy a solamente a importar mi imagen donde la tengo guardada, ¿no?, que sería por esta carpeta de acá. Una vez que tengamos ya nuestro modelo o nuestra referencia colocada de esta manera, lo que quedaría sería cuestión ahora de modelar e identificar qué nos sale más fácil hacer. Unos comenzarían desde el círculo. Yo personalmente voy a comenzar con una esfera. Con la esfera siento que es un poco más fácil porque, si se fijan, el contorno de nuestro mortero es un poquito esférico, ¿no?, salvo que está cortado un poquito más arriba de la mitad y un poquito más plano en la parte de abajo. Así que lo que vamos a hacer es que voy a ir en Shift A, donde dice UV Sphere, voy a colocarlo de este lado. Voy entonces ahora a pasarlo a la superficie un poquito por encima. Voy a apretar Tab para entrar en modo edición de objeto, y entonces voy a moverlo con G y Z, ponerlo un poco por encima, más o menos por aquí podría ser, más o menos de esta manera. Y ahora voy a borrar las partes que sienta que no son necesarias. Pues en mi caso lo que voy a hacer es que voy a ir acá donde la pestaña donde dice verificar de forma con los rayos X, o puedo dar también la visión para solamente ver nada más los trazos de los vértices. De esta manera voy a seleccionar todos mis puntos en este lado que tengo aquí, y voy a apretar X donde dice vértices, y ya habré borrado entonces lo que son las bases o lo que es parte de la base de mi esfera. De esta manera voy a hacer lo mismo ahora con la parte de arriba. Voy a seleccionar más o menos por aquí, de esta manera, y apretando X en vértices habré borrado todos los conjuntos de trazos que se encuentran en mi rango de selección, y tendríamos algo más o menos como esto. Voy a ir a la opción de objeto y veremos que ya tengo más o menos mi esfera realizada de esta manera. Ahora solo quedaría solidificar, o más bien complementar el modelado. Para esto lo que voy a hacer es que voy a seleccionar con Tab, voy a seleccionar los puntos de este lado, voy a apretar E y S para extruir hacia adentro un par de veces de esta manera, y entonces al final le voy a apretar F para entonces dejar este plano con esta superficie totalmente ya extruida, por así decirlo. Voy a salir del modo de edición y ahora veremos que, bueno, ya tengo lo que es la parte básica, ya tengo mi moldura, por así decirlo. Ahora solamente nos quedaría crear entonces que tenga esta especie de borde y que tenga esta solidificación, por así decirlo. Y entonces para eso voy a subir esto un poquito acá para ver la referencia bien, y voy a aplicarle un par de modificadores. Voy aquí a la pestaña donde me dice modificadores, que vemos que es una especie de llave de tuercas, y donde dice add modifier, voy a entonces a colocarlo donde dice solidify. Este modificador lo que hace es que nos facilita la solidificación de una superficie en concreto. En mi caso todo esto era un entorno en plano, y si yo juego con estos dos valores que tengo aquí, estos que es hacia afuera y hacia adentro, y este que es más bien como la superficie o el recorrido de la superficie en base al valor de arriba, este valor siempre lo voy a dejar en negativo porque es el valor, por así decirlo, básico, y nosotros jugaríamos ya con el valor que está en la parte superior. Vemos que mi frasco o mi objeto de madera no es tan grueso como lo estoy poniendo aquí, así que voy a bajarle un poquito el valor, más o menos de forma manual, algo como esto me funciona bastante bien.
Entonces, una vez que ya tengamos entonces ya nuestro molde de esta manera, nos quedaría ahora colocar lo que son los bordes. Los bordes vamos a colocarlos con otro modificador para poder suavizarlos. Voy a darle entonces en agregar otro modificador donde dice bevel y veremos que ahora se pule. Si lo vemos aquí, antes era mucho más filoso, ahora si yo activo mi borde veremos que ahora es un poquito más recortado y este valor lo puedo modificar de esta manera, más o menos aquí. Esto donde dice mode se podría comprender como la desfase de nuestro borde de esta manera. Y entonces abajo donde dice segmentos, esta es la cantidad de detalle que yo quiero agregarle. Por ejemplo, si yo le doy 2, vemos que se perfila un poquito más, es decir que se suaviza más. Si yo agrego 3, se suaviza todavía más, y si yo agrego 10, pues se va a detallar mucho más este de borde. Yo no quiero agregarle un valor tan alto porque al final, si se fijan, nuestro modelo es un poquito poly, es un poquito básico, y entonces voy a darle un valor de 4 de esta manera y voy a modificarle un poquito en la mode para que quede algo más o menos cilíndrico, como esta forma, más o menos 0.05, la funciona bastante bien. Entonces, ya para finalizar nuestro modelado, voy a aplicarle un subdivisor y para eso puedo o apretar control 2 o control 1 o control 3 para agregarlo de forma automática, o puedo también entonces agregarlo directamente de aquí donde dice subdivision surface y veremos que aquí en concreto se aplica de esta manera bastante correctamente hablando. Entonces ya podemos ver que nuestro modelo ahora está un poco más definido. Vemos que ahora sí ya tiene más resolución, por así decirlo. Ya no se ve tan básico. Este valor le voy a dar un valor de 2 para que esté un poquito más suavizado. Y para finalizar, con clic derecho voy a darle un valor de dice Shade Smooth, para que entonces ya esos vértices no se noten tanto. Una vez que ya tengamos ya nuestro modelado en concreto, nos quedaría pues ahora modelar lo que es el mismo mortero en sí, lo que es esa palita. Así que voy a hacer lo mismo, voy a identificar a ojo qué figura nos puede funcionar. Yo voy a utilizar un cilindro, voy a apretar Shift A donde dice Mesh, en la parte donde dice cilindro. Voy entonces a agregarle estos valores que me salen por defecto. Voy a darle un valor de dip un poco más alto y el radio voy a bajárselo más o menos de esta manera. Tal vez el dip lo baje un poquito más, algo así. No tiene por qué ser exacto, pero siempre a ojo quedaría bastante bien. Y ahora nos quedaría pues obviamente modelar nuestro elemento. Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a modo de edición de objeto y en la parte donde dice control R para agregarle esta especie de cara para poder seleccionar los parámetros que necesito. Entonces voy a apretar clic izquierdo y lo voy a colocar en la parte superior, más o menos por aquí. Esta va a ser la sección de donde se hace el molde de la mano. Voy a apretar nuevamente control R seleccionando la parte de acá arriba y con el scroll del ratón voy a dar que se subdivida 2 veces. Doy clic izquierdo y ahora aprieto S para escalar hacia afuera de esta manera, más o menos. Ahora tendríamos pues la abertura que tengo aquí de este borde. Ahora yo quiero modificar, vemos que aquí tiene una especie de caída, así que voy a agrandar esta cara de acá abajo de esta manera y voy a apretar S para escalar, más o menos a ojo, un poquito así por el estilo. Voy a agregarle unas cuantas solidificaciones más en la parte de arriba, pero no sin antes crearle un bevel. Si se están fijando, aquí estoy modelando mi objeto sin utilizar modificadores, porque siempre hay una forma y otra de hacer las cosas. Aquí nos era más fácil agregarle modificadores, estos 3 modificadores, y aquí nos es más fácil editar el objeto de forma directa. Aquí por ejemplo hubiéramos aplicado el borde, lo que es el borde en sí. Vamos a hacerlo rapidito. Si yo lo hago de esta manera, creo esta especie de resultado, pero me estoy empezando a cuestionar un poquito si funciona o no funciona. Yo de momento, si hago algo más o menos como esto, veré que logro un efecto más o menos, pero yo quiero que esta parte sea un poquito
más suave. Entonces yo lo prefiero hacerlo entonces manual. Entonces una vez que ya tengamos esto, voy a ir nuevamente a edición de objeto, aprieto control B para crear un borde de esta manera. Entonces con el scroll de ratón puedo suavizar ese acabado más o menos como esto, y con el scroll del ratón ya tengo finalizado entonces esta parte. Quedaría cuestión de apretar control R y luego crear unas cuantas caras en la parte superior de mi mortero. Y ahora vamos a suavizar lo que queda del resto de bordes, ¿no? Voy a apretar Alt, Shift Alt, Shift Alt y Shift Alt en estas 4 líneas de borde, y con control B voy a suavizarlo de forma manual así, de esta manera. Y ahora tendría algo bastante parecido a lo que tengo acá de este lado. Ok, entonces puedo apretar un Subdivision Surface para que se define un poquito más, se suavice un poquito más, y doy un Shape Smooth para que finalice entonces nuestro modelado. Vemos que está un poquito más grande, así que vamos a escalarlo un poquito de esta manera. Y voy a dejarlo aquí de momento de lado, no lo necesito todavía. Y entonces, ya para finalizar, bueno, no finalizar, sino para ir al siguiente cuadro, vamos ahora a colocarle esta textura de madera que tengo aquí. Yo en el enlace descargable les voy a dejar estas 4 texturas para que ustedes las descarguen y puedan utilizarla. Voy a explicarle un par para que ustedes lo utilicen, y entonces después ustedes pueden ir practicando por su cuenta. Voy a minimizar un poquito esto y voy a agregar una nueva ventana de este lado. Voy a abrir una ventana de Shade Editor, desde seleccionando mi mortero, mi base del mortero, seleccionando el primer material. Pueden cambiarle el nombre si quieren, voy a agregarle madera 1. Aquí, seleccionando mi Principet BSDF, voy a apretar Control Shift entonces, y voy a dar entonces donde dice T. O puedo hacerlo mejor todavía, voy a abrir la ventana que acabo de poner de este lado y voy a seleccionar, por ejemplo, este material que tengo de este lado. Voy a darle en control agregando este nodo, y ahora voy a previsualizar mi material apretando Z en esta ventana, y veremos que ahora sí tengo mi textura. Vemos que está más o menos funcional. Sin embargo, veo que aquí ya empieza a molestar un poco lo que son esta parte de la base y lo que es la parte interna de la cara, porque todavía no he aplicado las texturas que necesito para mi UV Editing. Antes de hacerlo de forma correcta, voy a enseñarles qué pasa si lo hago de forma presurosa. Por ejemplo, aquí me funciona la vista, más no acá. Entonces voy a apretar entonces aquí en mi material Control T con el nodo Wrangler activado. Recuerden que para activarlo tienen que irse a preferencias en A2, donde dice Wrangler, escribo WR y lo activo. Entonces, una vez que ya tengamos mi material de este lado, voy a abrir otra ventana adicional. Y si yo entonces miro el material que estoy utilizando y aprieto A en modo edición de objeto, veré que aquí ya tengo mis caras establecidas. Si ustedes se acuerdan, esto que yo tengo aquí ya había sido extruido anteriormente, es decir, ya yo no lo tenía plasmado en la forma original, sino que obviamente esto lo hice hacia adentro, lo mismo obviamente que se complementa hacia acá arriba. Entonces, para yo evitar este problema, lo único que voy a hacer es que voy a establecer estas caras para que se coloquen de forma correcta sobre mi material. Voy a apretar Alt en todo este contorno circular, y entonces voy a darle clic derecho donde dice Mark Sim, de esta manera. Y ahora seleccionando la opción de caras, si yo aprieto esta opción de aquí, veremos que aquí tengo mi error que les iba a explicar. Tengo estos trazos utilizándose como si fuera una especie de línea, y a mí eso no me funcionaba, así que aprieto U de Unwrap, y ahora sí habré establecido mi material sobre esta superficie de una forma un poco más correcta. Si se fijan, ahora sí parece un material más correcto. Esto podemos obviamente ir moviéndolo, podemos modificarlo, colocarlo más o menos por acá. Ustedes pueden ya establecer como lo necesitan. Si se fijan, igualmente se corrigió de este lado.
Pero igualmente también tengo este problema de este borde. Si se fijan, este borde que tengo aquí está totalmente estirado, deformado. Pero esto porque obviamente no he aplicado mi modificador de borde. Voy a aplicarlo, aplicando donde dice la pestañita, dice aplicar. Ahora si lo apliqué, veremos que en efecto ya mi forma ahora sí tiene mucho más delineamiento, ahora sí se nota mucho más definido. Todavía tiene un pequeño error aquí de este lado, porque todavía no hemos ahora aplicado lo que es el solidificador. Ahora vamos a aplicar el solidificador y seleccionando estas caras con Alt veremos que pasa lo mismo que pasaba con la parte de abajo de la cara. Voy a apretar U en Unwrap y veremos que ahora sí tengo mis caras establecidas de esta manera. Puedo modificarlas a como yo quiera y ahora tendría mi forma mucho más correcta de esta manera. Ok, ¿qué pasa si yo aplico los modificadores en desorden? Entonces, ¿qué pasa si yo aplico esto de un poquito más desordenado? Por ejemplo, si yo aplico lo que es primero lo que es el Solidify y luego después aplico el Bevel. Pues obviamente se nos deforma, por ejemplo, lo que es el Sim. Es decir, las divisiones que les había aplicado. ¿Por qué? Porque obviamente al aplicar primero solidificarse, primero se establecen los parámetros de solidificar y obviamente el borde se distorsiona. Por eso que yo siempre recomiendo primero establecer los parámetros que están de abajo hacia arriba. Es decir, por ejemplo, primero apliqué lo que es el borde. El borde primero lo apliqué de esta manera. Y entonces después aplico el Solidify, porque así es mucho más fácil de manejar, o al menos a mi parecer siento que es así. Vale, entonces una vez que ya tengamos ya establecido estos parámetros de una forma un poco más correcta, otra forma para nosotros crear un wrapping de una forma más rápida, e incluso podemos ahorrarnos un par de pasos, sería aplicando una técnica que ya he utilizado en el canal. Voy a aplicar esto rapidito para que lo tengan ahí. Voy a apretar en formato de edición, apretando A para seleccionar todo. Voy entonces a apretar U y donde dice Project from View, entonces podemos darle clic izquierdo de esta manera y seleccionando todas mis caras así, puedo entonces hacer un unwrap mucho más rápido y yo siento que a veces puede ser hasta mucho más funcional que lo que sería un unwrap convencional de cara a cara. Entonces esto a mí sinceramente me funciona bastante. Por ejemplo, en este caso siento que incluso corrige algunos detalles. Por ejemplo, funciona más como una pieza de madera única que antes una madera con varias uniones. Perdón por los cohetes, están celebrando feliz año todavía. Entonces vamos ahora a hacer lo mismo con esta unidad que tengo de este lado. Si yo selecciono el mismo material, veremos que aquí se me crea un unwrapping pero distorsionado. Esto es porque todavía no he establecido qué caras quiero subdividir. Voy a seleccionar esta cara y esta cara de abajo, estas dos caras de abajo. Voy ahora a seleccionar todo. Si se fijan, están totalmente distorsionadas mis caras. Voy a apretar U en Project from View y ahora si yo giro y establezco un tamaño más o menos como esto, veremos que ahora sí me está funcionando mucho más lo que es el unwrapping de esta forma. Perfecto, yo siento que así me funciona bastante bien. Entonces ya para finalizar, ok, ya el video, voy a colocar esto aquí arriba para que parezca que es un montaje de esta manera. Y ahora voy a mostrarles rapidito una forma de renderizar bastante eficaz que incluso descubrí en estos días. Voy aquí a la opción que dice render. Voy a cambiar esto a cycles. Voy a cambiar esto obviamente a tarjeta gráfica y esto experimental. Y recuerden que por defecto esto siempre está en 4096. Yo quiero que esto esté en un valor de 800. Voy a pasar estos cycles. Veremos que se nos renderiza. Obviamente no tengo iluminación. Voy a crear una luz rapidito aquí para poder ver bien nuestro modelo de esta manera. Y voy a crear otra iluminación de este lado para que complemente un poquito la iluminación de mi objeto.
más o menos así. Me funciona bien. Y entonces ahora, una vez que ya tenga esto, voy entonces ahora a aplicar el truco que les iba a indicar. Recuerden que si yo quiero renderizar esto en una superficie, esto tiende a demorar bastante. Entonces si usamos cycles tiende a demorar por lo menos un par de minutos. Yo quiero que esto se aplique lo más rápido posible. Por ejemplo, en la forma que les voy a mostrar ahorita. Esto lo voy a pasar aquí, de esta forma. Algo como esto me funciona bien. Y ahora en esta opción, si se fijan, sale un time limit que dice 0 segundos. Si esto yo lo renderizo a los valores actuales en renderizar imagen, esto se me va a demorar por lo menos de 3 a 4 minutos porque es una imagen de 1920 por 1080. Vemos que aquí está demorando un poquito. Si esto yo lo corrijo y lo coloco este valor que dice a 10 segundos, vamos a ver qué ocurre ahora. Ahora vemos que ya hemos renderizado bastante rápido. Si se fijan, solo demoró ¿qué? 30 segundos aproximadamente. Ahora vamos a compararlo con un render utilizando el valor a 0, es decir, este valor a 0. Y vamos a compararlos ahorita. Bien, entonces aquí ya podemos ver ya los dos renders finalizados. El que está del lado izquierdo es el que utiliza todos los recursos, es decir, todos los valores que dejamos aquí por defecto, que es el 0 segundos, que es el que usualmente se utiliza. Y entonces de este lado derecho tengo el que utilicé el truco que les mostré. Como pueden ver, es mucho más rápido. Solo demoró 25, 26 segundos más o menos, casi 30 segundos. Y este que tengo del lado izquierdo demora aproximadamente 2 minutos y tanto, casi 3 minutos. Entonces, ¿qué les quiero indicar con esto? Si ustedes tienen buen ojo, verán que aquí sí hay una pequeña diferencia al detalle. Vemos que aquí tiene un poquito más de detalle de la madera. Y aquí, bueno, si se fijan, se ahorra ese detalle. Pero son prácticamente minucias, la verdad. Yo sinceramente, si son para cosas así, detalles como trabajos en 3D sencillos, o para mostrarle un modelado a un cliente de forma más rápida sin tener que esperar media hora para que renderice una secuencia, considero que es mucho más factible la opción de 10 segundos que les mostré. Y bueno chicos, nada, sería todo con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden comentar cualquier cosa en la caja de comentarios por si tienen alguna duda. Y que tengan un feliz año nuevo. Hasta pronto.